Bien, la película del fondo. Con nosotros el autor Héctor Paglia, economista, consultor en mercados y finanzas. Con él vamos a dialogar. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? La película del fondo. La película, una saga más que una película. Es distintos capítulos, distintas entregas de un mismo problema. Y estamos en un callejón bastante estrecho, como dijo Alfredo, de difícil y todavía incierta solución, donde se ha llegado a un acuerdo técnico, que luego será elevado al board del fondo para su aprobación. Muy rara vez el board rechaza lo que el staff técnico aprueba, así que hay que entender que esto que todo lo titulan un acuerdo, yo estoy convencido que este es el final de un waiver o un perdón a la Argentina, claro, porque el mismo fondo lo está diciendo. Señores, no cumplieron, antes venían incumpliendo, pero nos provocaban voluntad de aprobación porque hacían algunos artilugios que nos conformaba, ponían la renta de capital para disfrazar el déficit, creaban el dólar soja para reforzar reservas. Había una serie de condicionantes que, aplicados, le daba voluntad a los técnicos del fondo a aprobarlo. Pero ya ahora todo eso desapareció. Entonces lo que hay que preguntarse es, este waiver, ¿qué condiciones pone, no a este gobierno, sino al próximo gobierno? ¿Cómo se va a desarrollar a futuro y cómo se va a comportar el fondo de aquí a fin de año? Porque esto está impactando directamente en las reservas netas, en las reservas líquidas que cuenta el Banco Central, que a fin del año pasado eran 4.500 millones de dólares, hasta el mes pasado eran menos 7.000 millones y hoy están en menos 10.000 millones porque hubo que pagarle al fondo con reservas que por más que se diga que no se toquen, se está tocando el swap de China, se está comprometiendo un pasivo de corto plazo con la Corporación Americana de Fomento. O sea que hay una serie de cuestiones que van deteriorando día a día el panorama de reservas, a la par que se va deteriorando el panorama inflacionario, se va deteriorando la recaudación, si bien tiene gran parte de su explicación en la sequía brutal que ha sufrido Argentina, y todo esto nos lleva al punto de origen de todos los problemas de Argentina, el déficit fiscal. El deterioro de las reservas incluyen también la utilización de los dólares de encaje. Bueno, ¿cómo funciona esto? Hay un concepto que son las reservas brutas. Sí. Reservas brutas que se han ido deteriorando, que han ido bajando desde los casi 40.000 millones a 20 y pico de mil millones de dólares. Pero en esas reservas brutas hay que detraer lo que tú señalas, los encajes, o sea, los depósitos de los privados en moneda extranjera, el swap de China, algunas cuestiones de crediticias con organismos multilaterales, lo cual da reservas netas. Ese es el número negativo. El Banco Central, como el dinero es fungible, dispone de las reservas brutas, pero si todos los acreedores se presentan a cobrar, a reclamar lo suyo, entre ellos los tenedores de depósito en moneda extranjera, el número negativo de reservas netas explican que no lo va a poder cumplir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esas reservas, esos encajes son intocables porque son de los privados, no son del Banco Central. ¿Y el respaldo en pesos? El respaldo en pesos es vinculado a ¿qué? ¿A las reservas? A las reservas, bueno, es el desequilibrio que tenemos y por eso el tipo de cambio presenta el comportamiento que está presentando en los mercados financieros y en lo que se conoce como mercado blue o mercado paralelo del dólar. La responsabilidad del fondo, mejor dicho, la flexibilidad del fondo, ¿responde a la culpabilidad del crédito que otorgó? Yo creo que es muy buena la pregunta porque no hay que olvidar el origen de este crédito y todos los cuestionamientos que ha tenido que pusieron tanto a deudor y a acreedor en la necesidad de tener que llegar a un arreglo. El deudor o el representante del deudor en estos últimos años, que es el gobierno de Fernández, expresa la continuidad jurídica del gobierno argentino de un crédito que fue dado en condiciones muy dudosas en un gobierno anterior, pero que no puede desconocerse
porque el Estado argentino es el deudor. Sí. En este sentido, lo que vos señalas es muy atinado. Hay una necesidad imperiosa de las partes de llegar a algún acuerdo y de tener una salida, porque a su vez el 65% de los créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional están en cabeza de Argentina. Así que un default de Argentina con el fondo, si bien a Argentina le provocaría una situación desastrosa en su economía y en su entramado social, al Fondo Monetario le provocaría también quizás la desaparición como institución tal cual fue creada. Hay un déficit cuasi fiscal de casi 16.000 billones. Sí. ¿Qué hacer con eso? Bueno, ahí la solución, y ya lo dijimos en otro programa en este canal, contigo, analizándolo ya el año pasado, Sí. donde las cifras eran otras, graves, pero no de la gravedad inusitada que tienen hoy, va a haber que tomar medidas muy drásticas en donde esos fondos que han sido asignados a la ELIC, que están puestas en cabeza de las instituciones financieras, va a haber que tomar medidas muy drásticas para provocar un reperfilamiento, un nuevo horizonte de esos vencimientos, no generando más instrumentos de ese tipo. Pero para eso hace falta un plan económico integral que tenga un fuerte respaldo político, cuestión que es imposible de acá a fin de año. Sin que tengas la bola de cristal, ¿ese plan existe? ¿Se puede puede un plan de estas características o de cualquier tipo de características sostener o por lo menos solucionar en parte el desastre que van a dejar estos tipos? Bueno, lo que está planteando son dos cuestiones diferentes. Una, si hay el plan, si se lo está desarrollando, tengo entendido que hay sectores que están trabajando en estos planes. El CONIAC tiene el IELAL y... No quiero hacer nombres propios, pero aparentemente hay quienes están trabajando en buscar planes integrales de solución a los problemas de la economía argentina. De allí hay que ver cuál es el grado de pragmatismo, realidad y sostenibilidad que tengan en el tiempo, porque si vamos a hablar, por ejemplo, para dar un ejemplo que clarifique lo que estoy diciendo, si vamos a decir la solución pasa por la dolarización y ponerle una bomba y tirar abajo el Banco Central, y creemos que con eso se van a solucionar los problemas de la Argentina, indudablemente que estamos equivocándonos en el camino. Ahora, la voluntad política de instrumentar un plan económico, porque la política es la que da respaldo a cualquier tipo de plan económico, social, energético, del que podamos buscar, necesita ese respaldo político. Si ese respaldo político y esos consensos se logran, y es el camino que hay que empezar a recorrer. Si no, estaríamos resignándonos a que ya este país ha caído, que ya es un Estado fallido y que no tiene solución. ¿Tu visión futura? Mi visión futura es de tiempos muy difíciles, de un tránsito de acá a fin de año, de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre, de mucha inquietud, con deterioros en los sectores de ingresos fijos crecientes por una inflación que no va a ceder, ni que tampoco estén las herramientas para hacerla ceder, y después la esperanza de que se encarrile una nueva gestión en la cual puedan ponerse, cualquiera sea el color político, de acuerdo en 3 o 4 políticas de Estado. Hace un tiempo, si recuerda, pedíamos 10. Ahora no, 3 o 4 políticas de Estado con una verdadera reforma tributaria, con un plan de inserción de Argentina en el mundo y gobernando, repito una vez más, y lo estoy diciendo hasta el cansancio, gobernando con inversión productiva. Basta de gobernar con deuda, basta de gobernar con emisión monetaria, basta de gobernar con un mix de estos dos factores que lo único que nos han llevado a tener cada vez un país con menor crecimiento, con menor sustentabilidad. Atraigamos la inversión productiva. Para ello hay que tener musculatura política, pero también hay que tener credibilidad, hay que dar las suficientes garantías para que quien esté dispuesto a arriesgar, dando trabajo porque invierte, a quien esté dispuesto a poner su fuerza de trabajo porque es un trabajador con ganas de tener una movilidad social,
para el científico, para el deportista, para cualquiera de los sectores que dentro de la legalidad trabajan en la Argentina puedan poner al país en pie. Si logramos eso, la solución no va a llegar de un día para otro, va a ser necesario sacrificio, lo verán nuestros hijos, pero estaremos garantizando el camino de salida a un país que merezca ser vivido. Héctor, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.